Muchas veces, desde que somos niños, nos enseñan que la vida funciona como una lista de objetivos para marcar con un check. Consigue un buen trabajo, cásate, ten hijos, obtén una casa propia y, si es posible, guarda dinero para viajar. Nos dan a entender que estos logros externos son la puerta de entrada a la felicidad verdadera. Sin embargo, llega un momento en que, aunque logremos varias de esas metas, seguimos sintiendo un vacío que no sabemos explicar. Es cuando empezamos a sospechar que el verdadero bienestar no viene de fuera, sino de algo que se encuentra en nuestro interior. Lo curioso es que seguimos adelante, como si quisiéramos vencer a ese vacío a base de acumulación de logros. Sin detenernos a pensar demasiado, buscamos la siguiente marca en esa lista. Un ascenso en el trabajo, un coche más grande, una relación de pareja que cumpla las expectativas sociales. Con cada nuevo paso, puede que experimentemos una satisfacción momentánea, pero tarde o temprano nos enfrentamos a la misma inquietud. ¿Por qué, a pesar de tener lo que se supone que me haría feliz, no me siento pleno? Esa sensación es un recordatorio de que la auténtica plenitud viene de aceptarnos y amarnos tal como somos. Por supuesto, alcanzar metas y tener estabilidad material pueden ser cosas positivas, pero no sustituyen a la conexión interior que de verdad nos mantiene en paz. Imagina a alguien que se pasa años preparando oposiciones porque le dicen que es el único camino a la seguridad. Cuando por fin consigue la plaza, descubre que la dicha dura poco. En el fondo, no estaba escuchando lo que su corazón realmente quería. Entonces, se siente perdido, casi traicionado por el sistema de creencias que lo empujó hasta ahí. Lo mismo sucede con la presión por formar una familia o aparentar cierto nivel de éxito. Puede que tengamos la casa soñada y un trabajo envidiable, pero nos quede esa sensación difusa de que algo falla. Es como si el exterior estuviera en orden, pero al interior todavía le faltara algo esencial. Esa pieza que no encaja suele ser el amor propio. Sin él, todos los logros, incluso los más brillantes, se convierten en adornos que, aunque vistosos, no iluminan por dentro. De hecho, muchas personas se sienten culpables al no poder disfrutar de lo que tienen, preguntándose por qué no logran ser felices a pesar de haber cumplido con lo que la sociedad dicta. Puede que ni siquiera se den cuenta de que las promesas de una lista externa de objetivos son un espejismo. La clave está en mirar hacia adentro, pero dar ese paso asusta, porque implica cuestionar toda la educación y las expectativas con las que hemos crecido. La buena noticia es que reconocer este espejismo de la felicidad externa nos devuelve el poder personal. De repente, entender que nada externo te garantiza el bienestar te hace libre para buscarlo en el lugar correcto, tú mismo. Al darte cuenta de esto, te quitas un peso enorme de encima, porque comprendes que no hay que llegar a ninguna meta específica para sentirte digno o satisfecho. En lugar de eso, puedes invertir tu energía en desarrollar una relación sana contigo, escuchando tus necesidades y validándolas por ti mismo. No se trata de abandonar todos los proyectos materiales o sociales. Al contrario, se trata de llevarlos a cabo desde la claridad de que tu valor no depende de ellos. Puedes tener un gran éxito profesional o comprarte esa casa que deseas, pero sabiendo que no son la fuente de tu paz interior. Así, si más adelante pierdes el trabajo o decides mudarte a un lugar más pequeño, no vas a sentir que tu vida se desmorona. Tu identidad y tu estima no se basan en lo de fuera, sino en la certeza de quién eres y cuánto vales. Aceptar que la felicidad no radica en el aplauso externo ni en la aprobación de los demás es un acto de valentía. Al hacerlo, comienzas a mirar con compasión a quienes aún están atados a esa necesidad de reconocimiento. También empiezas a comprender que no hay metas correctas ni incorrectas. Simplemente, existen aquellos objetivos que nos alinean con lo que somos y otros que solo disfrazan nuestras carencias. Si te das la oportunidad de descubrir qué te impulsa de verdad, podrás vivir tus logros, y hasta tus fracasos, con una serenidad que antes parecía inalcanzable. En resumen, la idea más importante es que cada triunfo externo aporta algo, pero no es la base de tu bienestar. El espejismo desaparece cuando comprendes que la plenitud, esa sensación de paz y gozo auténtico, se construye desde dentro. Ahí es donde reside el verdadero cimiento de todo lo que hagas afuera. El mundo externo es un escenario donde representamos nuestros sueños, pero el protagonista real, el que puede sentirse pleno antes, durante y después de cada acto, eres tú. Uno de los descubrimientos más transformadores en el camino del amor propio es comprender que lo que nos ocurre en el entorno, especialmente a nivel de relaciones, suele ser un espejo de nuestras creencias y temores internos.
Si bien puede parecer que el otro actúa al margen de nosotros y de nuestras emociones, gran parte de la conexión o desconexión que sentimos con los demás se origina en lo que pensamos y sentimos acerca de nosotros mismos. Imagínate que tuvieras una pequeña cámara en el interior de tu mente, grabando sin parar tus ideas más íntimas, desde la convicción de no soy suficiente hasta la esperanza de quiero que me valoren. Esa cámara, de algún modo, proyecta esas imágenes hacia afuera y, en consecuencia, el mundo tiende a mostrártelas. Si te cuesta creer que mereces amor, podrías atraer parejas o amistades que refuercen esa idea al no corresponderte o al ignorarte. A primera vista, pareciera que la culpa es de los demás, pero, cuando investigas un poco más, te das cuenta de que hay una historia previa. Tu autovaloración se ha visto comprometida y se refleja en la forma en que los otros te tratan. Esta idea no pretende responsabilizarnos de todo lo negativo que nos pasa ni minusvalorar la libertad ajena. Más bien, es una oportunidad de recuperar el control. Si adviertes que cada vez que inicias una relación sentimental sientes un miedo terrible al abandono, es probable que la otra persona termine reproduciendo esa inseguridad de una forma u otra. No es que lo haga a propósito, sino que, de manera inconsciente, te está mostrando tu propio temor hecho realidad. Con el tiempo, podrías asumir que todas mis parejas me dejan, sin considerar que el patrón nace de tu inseguridad inicial. La proyección se vuelve aún más evidente en los enfados o disgustos cotidianos. Quizá no soportes que un amigo llegue tarde o que tu compañero de piso deje la cocina desordenada. A veces, esos enfados no tienen tanto que ver con la actitud del otro como con la frustración interna que arrastras. Si te analizas, puede que descubras que vives exigiéndote perfección. Por tanto, no toleras que el otro sea descuido o desorden. La ira que explota hacia afuera es el grito del propio miedo a perder el control. Entender la relación como espejo te permite hacer un alto y preguntarte, ¿qué estoy proyectando yo aquí? ¿Qué creencia o inseguridad mía se está reflejando en esta situación? Este cuestionamiento no solo ayuda a resolver conflictos con menos desgaste emocional, sino que libera de la trampa del victimismo. Ya no es solo es que mi pareja me ignora, sino ¿por qué he permitido sentirme ignorado cuando he validado esa creencia de que no soy merecedor de atención? Al llevar la mirada hacia adentro, recuperas tu poder para modificar aquello que te impide relacionarte de manera más sana. Este proceso, sin embargo, no ocurre de la noche a la mañana. Lo usual es que al principio quieras culpar al otro por tu malestar, porque así nos lo han enseñado, tú me haces sufrir, tú no cumples con lo que espero. Pero, a medida que profundizas en esta visión de la proyección, descubres que muchas de esas quejas nacen de lo que te dices a ti mismo. Del mismo modo, si trabajas tu autoconfianza y revisas tus pensamientos, verás que las relaciones comienzan a fluir con menos conflictos y más autenticidad. No es magia, sencillamente ya no te relacionas desde la carencia o el miedo, sino desde un lugar de seguridad interior. Resulta liberador darte cuenta de que no necesitas arreglar al mundo o a las personas que te rodean para sentirte mejor. El verdadero reto está en reescribir las narraciones interiores que te predisponen a vivir cierta clase de experiencias. Por ejemplo, si crees que la gente siempre traiciona, tu atención inconsciente se concentrará en situaciones que confirmen esa idea. Así, incluso los gestos más inocentes pueden verse como amenazas, disparando discusiones o decepciones que tal vez podrías haber evitado si no fueras rehén de ese temor. Por eso, la invitación no es a soportar abusos ni a justificar conductas injustas, sino a mirar con honestidad que partes de tus relaciones tienen su raíz en tus propias convicciones. Tal vez necesitas revisar la forma en que aprendiste a amar en casa, o esa vez que te rompieron el corazón y decidiste, sin darte cuenta, que nunca volverías a confiar en nadie. El trabajo de sanar cada herida interna pasa por abrazarla, reconocerla y transformarla. Cuanto más lo hagas, más verás que las relaciones cambian de tono y que el espejo devuelve un reflejo distinto. En definitiva, la proyección y las relaciones van de la mano. Lo que llamamos afuera es, en buena medida, un eco de las percepciones que guardamos por dentro. Tomar conciencia de ello no te hace omnipotente ni evita que la gente tenga sus propias motivaciones, pero sí te pone en posición de encauzar tu vida afectiva de manera más consciente, por ende, más plena. Entonces descubres que, en la medida en que te conoces, te perdonas y te amas, tu experiencia con los demás se vuelve más armónica, genuina y liberadora. Toda persona, en mayor o menor medida, arrastra inseguridades y temores que se originaron en algún punto de su historia.
Algunos nacen de la infancia, cuando buscábamos con todas nuestras fuerzas el cariño de nuestros padres, o de experiencias en la adolescencia, cuando el rechazo de alguien importante nos marcó más de lo que creíamos. Sea cual sea el origen, esos miedos terminan cristalizándose en creencias limitantes, es decir, ideas rígidas que nos convencen de que no podemos, no valemos o no somos dignos. Lo llamativo es que muchas veces esas creencias ni siquiera se manifiestan de forma explícita. No vamos por la calle diciéndonos soy un fracaso todo el tiempo. En cambio, adoptamos conductas que confirman esa idea sin darnos cuenta. Por ejemplo, es probable que alguien que se considera incapaz de hablar en público evite sistemáticamente cualquier oportunidad de expresión, convencido de que eso no es para mí. Con el tiempo, se autoconfirma su propia etiqueta. ¿Lo ves? No sirvo para esto, sin advertir que fue su miedo quien le cerró la puerta antes de intentar. Aquí es donde entra en juego la necesidad de identificar, de manera consciente, esas historias internas que nos decimos a nosotros mismos. A veces, basta con anotar las frases negativas que brotan en la cabeza cuando enfrentamos un reto. Seguro que me va mal, no soy lo bastante bueno para este proyecto, nunca sabré tomar buenas decisiones. Cada pensamiento de este tipo actúa como un ancla que nos impide avanzar. Sin embargo, el primer paso para liberarnos es precisamente verlas con claridad. Un buen ejercicio es apuntar cada creencia y preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Es algo que aprendí de mi familia, de una experiencia dolorosa o de los comentarios de alguien en el pasado? Además, descubrir el miedo que alimenta esas creencias limitantes resulta crucial. Tal vez sea miedo al rechazo, a la soledad, al fracaso o incluso al éxito. Porque sí, aunque suene extraño, hay personas que temen brillar demasiado y no saber gestionar la atención que eso conlleva. Ese miedo al éxito podría hacer que autosaboteen sus posibilidades de ascenso o de destacar en alguna actividad que les encanta. ¿Cómo se nota ese autosabotaje? A menudo, mediante la procrastinación, ya lo haré luego, o tomando decisiones que resultan contraproducentes. Por otro lado, es importante entender que las creencias negativas no van a desvanecerse solo con un chasquido de dedos. Requieren un proceso de revisión y sustitución. Así como llevamos mucho tiempo reforzándolas, necesitaremos práctica y perseverancia para reescribirlas en positivo. La buena noticia es que las neurociencias actuales confirman que el cerebro tiene plasticidad, lo que significa que podemos reprogramar las rutas neuronales asociadas a esos pensamientos limitantes. Imagina que una de tus creencias más arraigadas es, no soy merecedor de una relación sana. Cada vez que conoces a alguien, esta idea se mete sutilmente en tu diálogo interno, y es probable que elijas inconscientemente a personas que te confirmen ese temor o que te comportes de forma que haga que la relación fracase. El cambio empieza cuando detectas ese patrón y en lugar de hundirte, te dices, a ver, ¿qué pasaría si merezco una relación sana? ¿Qué ocurriría si comienzo a tratarme a mí mismo con el respeto y el afecto que deseo recibir de otra persona? El mero hecho de hacerte esa pregunta abre la puerta a una realidad distinta, porque reemplaza la antigua creencia con otra más expansiva. Reescribir significa introducir una narrativa diferente. Soy valioso y digno de amor. Tengo capacidad para afrontar los retos que se presenten. Puedo manejar tanto mis éxitos como mis fracasos. Al principio, puede sonar artificial. No hay que desanimarse. Lo que hoy suena falso o forzado, se convertirá en una verdad interna si lo repites con la suficiente constancia y te apoyas en acciones concretas. Piensa en pequeñas metas que respalden tu nueva creencia. Si crees que no tienes nada interesante que decir, anímate a exponer tus ideas en reuniones más pequeñas o a compartir tu opinión con un círculo de amigos. El objetivo es que cada paso te sirva para comprobar, en la práctica, que tu mente puede cambiar de perspectiva. Al desmontar tus miedos, no se trata de fingir que desaparecen. El miedo es parte natural de la condición humana y, en ciertas dosis, hasta nos protege de riesgos innecesarios. El reto es que el miedo no se convierta en el piloto de tu vida, determinando lo que haces o dejas de hacer. Para lograrlo, necesitas reconocerlo, validarlo. Sí, me asusta pensar en el rechazo, pero sin permitir que sea tu voz cantante. Un recurso valioso es dialogar con ese miedo. Gracias por intentar avisarme de un peligro, pero esta vez voy a dar un paso adelante porque confío en mi resiliencia. Este proceso de afrontar el miedo y transformar las creencias limitantes es básicamente un acto de reconciliación contigo mismo. En lugar de huir o pelear contra tus inseguridades, las observas y dices,
Entiendo que vienes de una herida o una historia pasada, pero ahora elijo contarme algo nuevo. Paso a paso, lo que emerge es una versión más segura de ti, no porque ignores tus flaquezas, sino porque las pones al servicio de un mayor autoconocimiento. En última instancia, desmontar el miedo y soltar las creencias limitantes es como abrir una ventana en una habitación que llevaba mucho tiempo cerrada. Al principio te cegará un poco la luz, e incluso puede que entre polvo o corrientes de aire, pero al final notarás que respirar se vuelve más fácil, que te sientes más ligero y que lo que antes parecía oscuro comienza a llenarse de posibilidades. Y todo, simplemente, porque decidiste cuestionar aquello que siempre dabas por hecho y apostar por una narrativa más libre y amorosa contigo mismo. Hasta ahora, hemos hablado del espejismo de la felicidad externa, de cómo las relaciones actúan como espejo de nuestras creencias y de la forma en que los miedos y las ideas limitantes pueden bloquear nuestro potencial. La conclusión natural de todo ello es comprender que la verdadera plenitud proviene de reconocer la grandeza interior y de vivir desde un amor propio auténtico. Lo primero que debemos entender es que la grandeza interior no es arrogancia. Se trata de aceptar, en el nivel más profundo, que somos mucho más que nuestra apariencia, nuestros logros o nuestros errores. Implica vernos como seres valiosos, dignos y capaces de aportar algo único al mundo, independientemente de lo que diga nuestro entorno o nuestro historial de fracasos. Por eso, a veces el mayor acto de humildad no es negar nuestra luz, sino atrevernos a brillar. Cultivar esta grandeza interior suele requerir un diálogo interno diferente. Puede parecer incómodo, pero es fundamental aprender a decirnos cosas como mereces lo mejor o eres suficiente tal como eres. Afirmaciones así pueden sonar forzadas al principio porque no estamos acostumbrados a hablar con nosotros mismos de forma positiva. No obstante, la repetición sostenida y el respaldo de acciones coherentes son la clave para que, poco a poco, empieces a sentirte en sintonía con estos mensajes. Para reforzar esa conexión interior, conviene prestar atención a nuestras rutinas diarias. Aunque parezca obvio, elegir conscientemente lo que lees, los programas que ves o las cuentas que sigues en redes sociales influye en tu percepción de ti mismo. Sumado a eso, rodearte de personas que te inspiren, y no que te juzguen o te drenen, es como abonarle el terreno a tu propia semilla de crecimiento. Nadie cultiva grandeza interior rodeándose de estímulos tóxicos o que perpetúan un sentimiento de no valgo. Otra forma de nutrir ese amor propio es practicar el autocuidado de forma genuina. No se trata solo de un día de spa o de comer sano una semana, sino de establecer una relación de compromiso con el propio bienestar. Esto puede incluir descanso adecuado, ratos de silencio o meditación, ejercicio físico, alimentación equilibrada y actividades que te apasionen. Lo que de verdad importa es que escuches tu cuerpo y tu mente y te preguntes, ¿qué necesito para sentirme bien hoy? El simple hecho de hacerte esta pregunta cambia tu energía y te devuelve un sentido de prioridad hacia ti mismo. Es fundamental comprender que, cuando te amas de verdad, no estás mendigando validación en cada paso que das. Ya no necesitas que alguien te lo reconozca todo el tiempo para sentirte pleno. Esto no significa que dejes de disfrutar de los halagos o el afecto, sino que tu estabilidad emocional no depende de ellos. De igual modo, si alguien no te valora o no corresponde a tus expectativas, puedes procesar la situación sin que tu mundo interior se derrumbe. Tu grandeza interior no se ve disminuida por el rechazo o la indiferencia ajena, porque has dejado de otorgarle a los demás el poder de definir tu valía. A partir de aquí, las relaciones se transforman. En vez de buscarlas para completar lo que crees que te falta, las disfrutas como oportunidades de compartir tu plenitud. Es como si dejaras de llegar con un vaso vacío esperando que el otro lo llene. En su lugar, llegas con tu vaso rebosante de afecto y seguridad, listo para brindarte con libertad. Es una dinámica muy distinta, libre de manipulación o dependencia emocional. Por supuesto, esto no significa que no surjan conflictos o malentendidos, pero tu enfoque para resolverlos cambia drásticamente, porque ya no parten de la necesidad desesperada de sentirte valioso a través de otro. También tu visión acerca del éxito se amplía. Cultivar tu grandeza interior te permite dejar de medir el valor de tus metas en función de la aprobación externa o de los likes que recibas. Empiezas a calibrar tu éxito de acuerdo a tu propia brújula interna. Si lo que haces está alineado con tus principios, si te genera un crecimiento personal y si, en el proceso, aportas algo positivo a los demás. Esa satisfacción profunda, originada en tu fuero interno, vale más que cualquier trofeo o reconocimiento superficial.
Por último, la confianza en tu ser esencial te hace ver que, en realidad, no necesitas competir con nadie. Todos tenemos nuestro propio camino, con tiempos y experiencias diferentes. Dejas de mirar de reojo lo que hace el vecino, y eso te libera de la comparación constante que suele disparar envidia y frustración. El mensaje de fondo es que cada persona, al cultivar su grandeza interior, enriquece su vida y se convierte en un faro que motiva a otros a hacer lo mismo. No competes, inspires. En conclusión, reconocer y alimentar tu grandeza interior se traduce en una actitud de respeto hacia ti mismo y de aprecio hacia los demás. Desde ahí, las metas externas dejan de ser un fin desesperado y pasan a ser la expresión natural de lo que ya eres por dentro. Cuando, finalmente, asumes que tu valía es incondicional y no depende de factores externos, lo que logras se convierte en el reflejo de una plenitud que ya existía en ti. Y en ese instante, comprendes que has estado todo el tiempo en el lugar correcto, contigo mismo.